Muy buenas noches. Vamos entonces a seguir nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos, que ya hace algunas semanas iniciamos. Esta noche vamos a tener el privilegio de Dios de estudiar lo que la carta a los Romanos nos habla sobre el Espíritu Santo. Vamos a comenzar con Romanos capítulo 8 y verso 2. Dice, respecto de lo que el Espíritu Santo es para nosotros los cristianos. Dice 8.2, nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que entonces, para comenzar, según este verso, el Espíritu Santo es ley en nosotros. Ya no la ley de Moisés, sino que el Espíritu Santo es ley en el cristiano, porque es la ley del Espíritu de vida. Es la ley de la vida del cristiano. Es como dicen otras partes, son la ley escrita en tablas de carne del corazón del cristiano, ya no en tablas de piedra de Moisés. También dice Romanos 8.4 que el Espíritu Santo es la justicia de la ley en nosotros. Es decir, que el Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley. Dice completo Romanos 8.4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para eso es el Espíritu Santo, para que el creyente pueda cumplir con la ley de Dios, esté capacitado, tenga la fuerza y el poder espiritual para cumplir la ley de Dios. El verdadero cristiano no puede decir, yo no puedo dejar este pecado, porque eso significaría que la ley del Espíritu de Dios no está en él. Es decir, que el Espíritu de Dios no está en él. El Espíritu de Dios lo capacita, pues, para cumplir la ley. Otro de los aspectos de lo que significa el Espíritu Santo, dice Romanos 8.16. El Espíritu es testimonio dentro de nosotros de que nosotros, los creyentes en Cristo, somos verdaderos hijos de Dios. Algunos cristianos pueden pensar y decir, yo no sé si soy cristiano, principalmente cuando han fallado, han caído en pecado. Pero ningún cristiano debería de estar dudoso en este aspecto, ya que si tiene el Espíritu Santo en sí mismo, el Espíritu de Dios dentro de él le da testimonio de que es verdadero hijo de Dios. No importa claro que sí importa que esté en pecado, pero digo, aún andando en pecado, andando en desobediencia, va a tener el testimonio del Espíritu de Dios y lo va a redarguir de los caminos en que anda para que los deje y para que se vuelva nuevamente a Dios, porque el Espíritu de Dios es testimonio de que somos de Dios, de que somos verdaderos hijos de Dios. No es el testimonio de que los hombres o los padres nos hayan dicho, o que nosotros siempre hayamos oído que todos somos hijos de Dios, como la mayoría de personas dicen. Ese no es nuestro testimonio, eso no es nuestra base. Tampoco nuestra base es que la religión en que estemos nos dice
que somos hijos de Dios porque pertenecemos a esa iglesia. Tampoco es el testimonio de algo que leamos en la doctrina cristiana o en libros cristianos. Tampoco es esa nuestra base. Nuestra base es que el Espíritu Santo está en nosotros y desde dentro de nosotros nos testifica que somos nosotros hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios está ahí. Aleluya. Nadie entonces debería tener esa duda. Si alguien no tiene ese testimonio del Espíritu de Dios, tiene que pedirle a Dios que le dé, que lo llene de su Espíritu, que le dé la experiencia de Pentecostés, según nos relata el libro de los Hechos. ¿Qué otra cosa podemos leer en la carta a los Romanos? Que el Espíritu de Dios son las primicias de las bendiciones, de lo que Dios nos ha concedido a través del Evangelio. ¿Qué son las primicias? O las arras, como dicen en otras partes de la palabra de Dios. Pues es que cuando se hace el negocio, cuando se pacta un negocio, entonces el que está comprometido a entregar los bienes da un anticipo, unas primicias. Y entonces, esta es una pequeña parte del contrato o una parte del contrato que no es la más importante del convenio que se asume. Sin embargo, aquí en el caso del Evangelio y del Espíritu Santo, que nos lo describe como las primicias del Espíritu, las primicias de la posesión adquirida, dice, que somos nosotros adquiridos por Cristo. En este caso se nos ha dado lo mejor, lo más grande, como es el Espíritu Santo, como primicias o arras o anticipo de esa gloria que Dios nos va a dar ya en el final de los tiempos, cuando se complete nuestra glorificación, en la glorificación de nuestros cuerpos. Se nos dio, lo mejor, porque se nos ha dado al Dios mismo a través de la persona del Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad, se nos ha dado para que habite en nuestros corazones y para que esté con nosotros como compañía permanente y es más perpetua en nosotros, para que no estemos solos y para que tengamos ese testimonio y esa seguridad de que somos de Dios. Los israelitas no dudaban de que el templo de Salomón fuera el templo de Dios, de que ese era un verdadero templo de Dios. ¿Por qué no dudaban de eso? Porque ellos sabían que ahí estaba la presencia de Dios, que ahí estaba el arca del pacto. Y ahora nosotros, que somos el templo de Dios, que hemos sido hechos el templo de Dios, no podemos dudar, porque la presencia de Dios está a través del glorioso Espíritu de Dios que habita en el corazón de los creyentes. Todo esto es lo que realmente significa o viene a través de la conversión del hombre de parte de Dios con su Espíritu glorioso. Ahora, continuando entonces siempre con la carta a los Romanos, capítulo 8 y verso 15, allí nos habla en el fondo, qué significa ese Espíritu de Dios que ha venido a morar en nuestros corazones. Y aquí dice que es el Espíritu Santo es el Espíritu de adopción. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis
recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto es importantísimo y gloriosísimo, que el Espíritu Santo, estando en el corazón del hombre, es el espíritu de adopción, es decir, a través del cual ha sido adoptado aquel hombre, aquella mujer, como hijo de Dios, nacido del Espíritu de Dios, no de voluntad de carne, como dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, no de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino que nacido del Espíritu de Dios. Aleluya. Romanos 5:5 nos habla también de que el Espíritu Santo es el amor de Dios. ¿Alguien duda de que Dios lo ama? Y si es verdadero cristiano, ¿cómo duda que Dios lo ama? Si lo más grande, si el colmo del amor de Dios, después de haber entregado a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, a su Hijo unigénito por nosotros, es haber enviado su Espíritu glorioso a habitar en nuestros corazones. Ese es el amor de Dios. Veamos, entre los hombres, ¿qué es lo que se considera como la manifestación más perfecta del amor entre ellas? Pues no es que se regalen cosas, no es que se ayuden unos a otros, no es que se digan bonitas cosas. Nada de eso es la verdadera manifestación del amor entre las personas. ¿Cuál es? Que se amen. Y aquí Dios nos ha dado la manifestación gloriosa de su verdadero amor, también a través no solo de Cristo, sino del Espíritu Santo, para que venga a morar en nuestros corazones y se quede con nosotros y sea nuestro compañero, nuestro sustento, nuestro ayudador, nuestro paracleto aquí en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Esto es maravilloso. Lo que Dios nos ha dado con el Espíritu Santo es maravilloso. Dice Romanos 8:2. Aquí nos habla que el Espíritu Santo es la ley de Dios, del Espíritu de vida en nosotros. Como dijimos, la ley de Moisés es ley de condenación, como dice el mismo Pablo. ¿Por qué? Porque la ley no, aunque es espiritual, la ley no puede vivificar al que oye la ley. Por tanto, si no lo puede vivificar espiritualmente, no tiene nada aquel que oyó la ley. Entonces, ¿para qué le sirve la ley de Moisés a cualquiera que la oye? Solo para que se dé cuenta que es hombre, es mujer pecadora. Solo como un espejo para que se vea la cara sucia del pecador. Pero dejando esa ley, como la palabra de Dios nos testifica, la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ya con la gracia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo viene la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nosotros ahora no estamos bajo esa ley de Moisés, sino que bajo la ley del Espíritu, que es precisamente de lo que estamos hablando, de que hemos recibido la vida de Dios a través de la obra regeneradora, restauradora y vivificadora del Espíritu de Dios, para que nosotros estemos afincados en esa nueva ley.
Y luego en Romanos capítulo 8 y verso 9, también nos habla que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Ya esto lo hemos expresado en los versos anteriores, pero esa es la esencia del Espíritu de Dios para el cristiano. Nadie puede decir, como dicen muchos, yo recibí el Espíritu Santo porque alguien me dijo que lo había recibido. ¿Cómo así? ¿Y dónde vamos a buscar al tal que nos dijo que lo habíamos recibido si no lo hemos recibido? Si el que nos va a dar testimonio es el propio Espíritu de Dios que habita en nosotros y que desde dentro de nosotros nos dice que ahí está Él y que por tanto nosotros le pertenecemos a Él. Mire qué certeza, qué seguridad, qué confianza de salvación nos da el hecho de recibir la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, para que no estemos fundamentados en letras muertas o en doctrinas que solo las oímos intelectualmente, sino que en la vivencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, de que hemos sido hechos, hemos sido convertidos de hombres pecadores, enemigos de Dios, a haber sido hechos, haber llegado a ser templo del Espíritu Santo. ¿Qué le parecen estas cosas maravillosas? Esto es glorioso, esto es maravilloso lo que Dios nos ha dado. Continuemos ahora, siempre en la carta a los romanos, hablando de la ayuda, del soporte, del apoyo que el Espíritu de Dios nos da sobre la tierra durante nuestro peregrinaje sobre esta tierra. Dice en Romanos capítulo 15 y verso 13. Aquí nos habla de que el Espíritu de Dios es poder de Dios en nosotros. Dice, el Espíritu Santo dice Romanos 15, 13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no solo entonces es para hacer la obra de Dios, eso es en segundo plano. En primer plano, el poder del Espíritu de Dios es para nosotros mismos, es para nuestro beneficio. En este caso, para que haya gozo y paz en nuestra vida, todos los días de nuestra vida terrenal. Si algo es triste es ver cómo el cristiano pierde su gozo y su paz por las circunstancias que le rodean, por sucesos desagradables de su vida, como que no entendiéramos que aquello todo es pasajero y temporal, y que el gozo y la paz de saber que nosotros vamos para un mundo glorioso, para una ciudad celestial donde no hay dolor, donde no hay luto, donde no hay llanto, donde se han secado todas las lágrimas, donde no hay problemas. Eso debería ser suficiente para que nuestro gozo y paz se mantengan en nosotros, porque de otra manera lo que expresamos con nuestro agobio, con nuestra zozobra, con nuestra angustia, es que no tenemos verdaderamente esa esperanza. O que si la tenemos, la esperanza de ese mundo glorioso venidero, para nosotros es tan vago que más pesan las cosas terrenales, las cosas pasajeras de este mundo, que ese futuro glorioso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros.
En Romanos 8:26 nos habla de otro aspecto de la ayuda que el Espíritu de Dios nos provee terrenalmente. Y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está para ayudar la debilidad del hombre de Dios, como Dios le dice a su iglesia de Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, le dice. Tal vez a la iglesia que en el diagnóstico que Cristo da de cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis, a la que mejor le va, a la iglesia de Filadelfia, le dice, tienes poca fuerza. ¿Y a quién débil le puede ir bien? Si se necesita mucha fuerza de voluntad, mucha garra, mucho poder para poder ir adelante en muchas cosas aquí en la tierra. Sí, pero eso es lo que Dios nos da a través del Espíritu Santo, esa fortaleza, confianza, esa fe que nos mueve para ir adelante. Pero acá también nos habla de algo específico de ese poder, de esa ayuda que el Espíritu de Dios nos da. Y dice, cuando nosotros necesitamos en nuestras incertidumbres terrenales que el Espíritu Santo nos ayude ¿para qué? Para presentarnos adecuadamente delante de Dios Padre y pedirle conforme a su voluntad. De otra manera, ¿qué vamos a recibir? ¿Y cuántas veces nosotros, cuando nos acercamos en oración a Dios, no sabemos ni qué pedir? O muchas veces, ¿qué tal si nos respondiera por las cosas que le pedimos que no nos convienen? Pero el Espíritu de Dios sí sabe lo que nos conviene. Y si el Espíritu de Dios, como dice, con gemidos indecibles, le pide a Dios Padre, conforme a la voluntad de Dios Padre, seguramente vamos a obtener una respuesta afirmativa de Dios. Eso es lo maravilloso, que entonces no vamos a estar perdiendo el tiempo. ¿Cuántas veces le ha sucedido a usted, me ha sucedido a mí, que hemos pedido interminable número de veces algo? Estamos ahí constantemente, día a día, año tras año, pidiendo algo. Ya a esas alturas deberíamos de convencernos de que no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pablo tenía un problema de salud, que muchos concuerdan diciendo que era problema de salud de sus ojos. Pidió 3 veces que Dios lo sanara y Dios no lo sanó. Pero mire, Dios sí le respondió y le dijo, Pablo, bástate mi gracia. Dios tenía un propósito en aquel padecimiento de Pablo respecto de Pablo y no quería quitárselo porque no le convenía a Pablo. Bueno, en esa forma sí vemos que es más dinámico el asunto, ¿verdad? Porque no vamos a pasar toda nuestra vida pidiendo algo si ya vemos que Dios no quiere aquello para nosotros. Ahí es donde el Espíritu de Dios nos ayuda, pidiendo a través nuestro, conforme lo que Dios quiere o la voluntad de Dios para aquel tiempo. Como tuve una experiencia hace años, que estábamos orando con varios hermanos y estuvimos orando como 1 hora y allí después de ese tiempo de oración se acercó un hermano conmigo y me dijo, hermano,
Usted sabe o tiene conciencia de lo que estaba pidiendo, porque estábamos orando en las lenguas del Espíritu de Dios. Y yo le dije, no, yo estaba orando en lenguas. No tenía intelectualmente conciencia de qué estaba pidiéndole a Dios. Entonces él me dijo, pues yo le quiero decir que durante todo el tiempo que usted estuvo orando en las lenguas del Espíritu Santo, usted estuvo pidiendo por su esposa. Mire qué maravilloso es. Porque ciertamente mi esposa necesitaba que en ese tiempo que se orara por ella. Bueno, en todo tiempo necesitamos que los hermanos oren por nosotros y nosotros por ellos. Pero ella tenía necesidades específicas en ese tiempo, muy urgentes. El Espíritu de Dios lo sabía y pedía por ella a través mío y por las lenguas espirituales. Qué lindo así, ¿verdad? Así no estamos perdiendo el tiempo. Ahora, seguimos acá en esta lista de versos bíblicos de la carta a los romanos relacionadas con la ayuda que el Espíritu Santo nos provee o el auxilio en nuestra vida terrenal. Dice aún más sobre lo que estamos hablando. Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros mismos. Y a veces nosotros estamos orando en lenguas porque estamos tal vez muy atribulados o un problema especial, oremos en lenguas. Y el Espíritu Santo en esa forma va a interceder perfectamente conforme a la voluntad de Dios delante de Dios Padre. Mire qué ayuda esta. ¿No le ha dicho usted a algún hermano, fíjese que tengo este problema, por favor ore por mí? Por favor acuérdese en sus oraciones de mí. Si eso le decimos a un hermano, ¿cuánto más se lo podemos encargar al Espíritu Santo en esta forma, ¿verdad? Continuemos en Romanos capítulo 8 y verso 13. Aquí nos habla de otra faceta importantísima para nuestra vida. El Espíritu Santo nos ayuda en la lucha y nos hace vencedores en la lucha contra nuestra vieja naturaleza. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hablamos otra vez de esta lucha de nuestra vieja naturaleza con nuestra nueva naturaleza espiritual, las cuales se chocan y se interfieren para que no hagamos lo que conviene. Pero aquí está la ayuda. Dice que si por el poder del Espíritu Santo, si con la ayuda del Espíritu Santo, si con el soporte del Espíritu Santo hacemos morir las obras de nuestra carne, vamos a vivir. ¿Cómo vamos a vivir? Victoriosos, felices, triunfantes, yendo de victoria en victoria y siendo más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero veamos entonces que no estamos solos en esa lucha. A veces estamos atribulados por eso, porque vemos nuestras debilidades. Pero ¿quién es el fuerte? ¿No es Dios, el Espíritu Santo, el fuerte y que anhela ayudarnos y soportarnos porque nos cela en nuestra vida espiritual y quiere que siempre hagamos su voluntad? Entonces, allí está la ayuda.
Si nosotros nos abandonamos a nuestra vieja naturaleza o a es decir, a nuestra naturaleza carnal, vamos a derrapar en nuestra vida espiritual, vamos a fallar, no vamos a obedecer a Dios. Pero para eso está el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Pero acá dice una expresión que no podemos dejarla pasar por alto. Dice, si por el Espíritu hacéis morir. Podríamos decir, si por el Espíritu matáis, porque ¿qué es hacer morir? Pues es matar, ¿verdad? Si por el Espíritu Santo matáis las obras de la carne. Eso significa, si yo quiero matar algo, por ejemplo, si yo quiero matar una gallina y no tengo instrumentos para hacerla, instrumentos cortantes o de otra clase que se usan para ese fin, tengo que usar las manos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tomar con las manos aquel animalito y lo mato, ¿verdad? Bueno, pues esa es la misma función que tenemos que hacer aquí con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Dios dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que llegues al reino de los cielos tuerto. Pues eso ya sería el extremo, ¿verdad? No puedo vencer esta concupiscencia de los ojos, saco el ojo, ¿verdad? Pero no es necesario llegar a esos extremos si el Espíritu Santo nos ayuda en esa lucha para hacer morir esas obras en nosotros. Pero requiere de fe. Entender y creer que allí, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, está el Espíritu Santo para ayudarnos. Eso requiere de fe, porque ¿acaso ves al Espíritu Santo? No lo ves. Puedes creer que estás solo, puedes creer que nadie te va a ver para pecar, pero si tienes fe y crees lo que estamos estudiando, de que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios está dentro del templo, que eres tú, que soy yo, entonces voy a pedirle auxilio, porque ya entendí que con la ayuda del Espíritu Santo voy a matar esas obras. No voy a permitir que salgan esas obras. No voy a permitir que mi cuerpo sea presentado ahora para un sacrificio mundano, como dice Romanos capítulo 12, verso 1. Así que, por la misericordia de Dios, os ruego, dice, que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro justo culto racional. No os conforméis a este siglo, dice. Está claro, ¿verdad? Entonces nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, debemos de presentar nuestra vida y nuestro cuerpo en ese sacrificio vivo a Dios a través o por el poder del Espíritu Santo. Así como Cristo presentó su vida a santidad todos los días de su vida, por el poder del Espíritu Santo que moraba en él. Y así como él, con ese mismo poder del Espíritu Santo, se presentó para el sacrificio glorioso hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Él tuvo que presentarse. A él no lo llevaron amarrado, a él no lo llevaron a la fuerza. ¿O sí lo llevaron a la fuerza? No, porque cuando se presentó la chusma, la marabunta con palos y los sacerdotes y todos a quererlo capturar, a él no lo capturaron, él se entregó. Cuando lo quisieron capturar,
él dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, le dijeron. Yo soy, les dijo. Cayeron acostados todos. A él no lo capturaron. Entonces después les dijo, yo soy. Ya, lo tomaron. Entonces nosotros también así mismo tenemos que proceder como Él. Él de su propia voluntad se rindió al Espíritu Santo como hombre para ser perfecto en la tierra, igual nosotros. Y las tentaciones Él las venció con el poder del Espíritu de Dios. Continuamos con Romanos capítulo 8 y verso 14. Aquí nos habla de la guía que el Espíritu de Dios nos quiere dar también durante nuestra vida terrenal, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros sí que somos, si entendemos esto y hacemos uso y nos conformamos a este régimen de la ley de vida del Espíritu de Dios que está en nosotros, somos bienaventurados. No deberíamos de tener nunca tropiezo en nuestra vida, porque aquí dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Claro, son guiados por el Espíritu de Dios si nosotros pedimos que nos guíe. Pero si Dios dice que el Espíritu de Dios está para guiarnos y para ser sostenedor de nuestra vida y para andar con nosotros, es para diario, no es para mientras estemos en la iglesia. También allí, pero principalmente para cuando andemos a diario en nuestra vida terrenal. Que nos guíe en todo momento, que nos dirija en todo momento, que sea lo que Dios dice que es para nosotros en nuestra vida, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera para nuestro camino. Las tinieblas del pecado, las tinieblas de la incertidumbre, las tinieblas de las dudas, eso debería disiparse con el consejo del Espíritu Santo. Pero si no, nunca nos acordamos del Espíritu Santo, si nunca nos acogemos a su consejo, si no entendemos que Él está para darnos esa guía paso a paso, momento a momento, pues es como que lo tengamos olvidado. Y por eso es que tropezamos, y por eso es que decidimos equivocadamente, y por eso es que fallamos muchas veces, porque todo lo hacemos naturalmente, en nuestra vida natural, en nuestra vida carnal, en nuestra vida humana, sin acordarnos que somos seres espirituales y que el Dios de todos los espíritus, el Espíritu Santo, está en nosotros para sostenernos, ayudarnos y guiarnos en esta vida terrenal. Continuamos con Romanos capítulo 8 y verso 6. Dice 8, 6 y 7. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el 8, verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios en tu vida terrenal? ¿Tú quieres andar rectamente? ¿Tú quieres tener testimonio en cualquier momento, ahora o en un día futuro, de haber agradado a Dios,
de que tu vida está conformada conforme a la voluntad de Dios, entonces aquí tienes la receta. Dice que nos debemos de ocupar de las cosas del Espíritu. Nos debemos de ocupar de las cosas espirituales. Si somos seres espirituales, si de verdad somos nacidos del Espíritu de Dios, si tenemos la paternidad de Dios, si le podemos decir a Dios Padre, Abba, papaíto, pues entonces ocupémonos de las cosas de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no vamos a ocupar de las cosas del padre de los desobedientes y de los carnales aquí en la tierra, que es Satanás? ¿Por qué no vamos a ocupar de las cosas de él? ¿Por qué nos vamos a ocupar de la ira? ¿Por qué nos vamos a ocupar de las envidias? ¿Por qué nos vamos a ocupar de los celos y contiendas? ¿Por qué nos vamos a ocupar de las concupiscencias sexuales? ¿Por qué nos vamos a ocupar de todas las cosas que enfangan y destruyen al mundo? Nos vamos a ocupar de las cosas de Dios. Y si nos ocupamos de las cosas de Dios, es decir, de las cosas del Espíritu Santo, entonces vamos a tener vida abundante y paz gloriosa sobre la tierra. Y el resultado, como dice el verso 8, es que vamos a agradar a Dios con nuestra vida terrenal, porque todo lo que hagamos lo hayamos pasado por el consejo, por el filtro, por el diagnóstico o por la sentencia o juicio del Espíritu de Dios para nuestra vida. ¿No te interesa eso? ¿O te interesa seguir haciendo tu voluntad, saliéndote con la tuya, dándole rienda suelta a tus pasiones y a tus emociones? ¿Trae algo bueno para nuestra vida todas esas cosas? Nada bueno han traído. Nos enfangaron, nos hundieron en tristezas, en problemas, en dificultades y en un desastre espiritual antes de conocer a Cristo. Y así va a ser ahora en nuestra vida espiritual si nosotros nos ocupamos de las cosas de la carne. Todavía tenemos un punto final sobre este estudio que ahora tenemos del Espíritu Santo en la carta a los Romanos. Dice Romanos capítulo 8 y verso 11. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Qué maravilloso esto. Nosotros podemos vivir en paz y morir en paz. Es decir, ir a descansar después de nuestra vida terrenal, sabiendo que el Espíritu Santo ha estado con nosotros en nuestra vida terrenal. Y cuando vayamos a la tumba, irá con nuestro espíritu, irá con nuestra alma, sigue siendo compañero nuestro. Como Dios dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Podemos estar tranquilos entonces, porque sabemos que Dios Espíritu Santo está con nosotros, no solamente para nuestra vida terrenal, sino que está con nosotros eternamente. Aleluya. Y entonces sabemos que un día, si nos toca que morir físicamente, todavía
en esta etapa de nuestra vida, en este siglo, en esta era que Dios tiene para nosotros ahora en esta tierra. Si nos toca que morir, no vamos a quedar en la tumba, ni estamos en un lugar de condenación, sino que lo que hace falta vivificar en nuestra vida, ya que el Espíritu está vivificado en nosotros y nuestra alma también está en las manos de Dios. Lo único que hace falta de vivificar y glorificar es nuestro cuerpo. Y ya sea que muramos o que vivamos, ya sea que muramos y que el Espíritu Santo nos tenga que levantar de la tumba, o que este cuerpo terrenal, este cuerpo débil, este cuerpo corruptible, sea revestido del cuerpo incorruptible y del cuerpo glorificado, obra gloriosa que el Espíritu Santo va a hacer de una o de otra manera, nos va a completar nuestra glorificación para que nosotros estemos con Cristo eternamente. Aleluya. Maravillosa es la vida terrenal del cristiano que entiende para qué lo ha llamado Dios y quién es el que lo sustenta durante sus años de vida terrenal. Y maravillosa es también este futuro, es maravilloso el futuro, es la eternidad que Dios tiene contemplado para cada uno de nosotros. ¿No te parece que Dios no nos ha dejado solos? ¿No te parece que es cierto, que fue cierto cuando el Señor Jesucristo dijo, os conviene que me vaya? Porque si me fuere, os enviaré al Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con vosotros por todo el tiempo o por siempre. El Señor Jesucristo lo dijo, y esa es una realidad para aquellos cristianos que ven ahora que el Señor Jesucristo ciertamente se fue, subió a los cielos y está sentado con Dios Padre, pero Él envió al Espíritu Santo para que nosotros no nos sintamos débiles, no nos sintamos huérfanos, no nos sintamos desamparados, no nos sintamos en las manos de Satanás o de nuestras propias pasiones terrenales, sino que experimentemos que Dios ha sido bueno y misericordioso y que es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el último día del Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, entendamos estas verdades de Dios. No dejemos el Espíritu Santo apagado, contristado en nosotros. Démosle el lugar que Cristo le dio al Espíritu Santo cuando dijo, os enviaré el otro Consolador. Y si los discípulos se sintieron consoladísimos, deseosos de que aquellos días que Cristo los pastoreaba por 3 años sobre la tierra nunca terminaran, ahora nosotros experimentemos que no nos dejó solos y que es tanto el sustento y la consolación que el Espíritu Santo nos puede dar ahora y la guía que nos puede dar, como se la dio el Señor Jesucristo a sus discípulos en aquellos tiempos. En el nombre de Cristo Jesús, recibe pues esta palabra, decídete a confiar en Dios y en el Espíritu Santo específicamente para tener una vida más que victoriosa aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.